¿Qué tenés más presente? ¿Que venís de una familia rugby y gorila, como una vez dijiste? Sí. ¿O las obras de teatro que se hacían en el jardín de tu casa? Y lo segundo. Lo segundo. ¿Te sale más naturalmente acordarte de eso? Sí, pero porque más yo no tenía vínculo con el mundo rugby. Ya desde mi cuerpo y hay un montón de cosas no me... No eras pichote. No era fin, no. No, yo iba a un colegio ahí cerca de nací en las Lomas de San Isidro. Fue un momento que en la época de Perón, todos esos terrenos que estaban ahí, que bordea la avenida Márquez, sí, que está el famoso Jockey Club, sí, sí, todo ahí, Perón había tomado todas esas tierras y había armado un barrio obrero. Entonces mi viejo se compró un terreno en ese momento y después cayó Perón y sacaron todo y pasó a ser un barrio residencial. Y nosotros teníamos ahí una casita, vivíamos ahí, que hizo un arquitecto, Claudio Caveri, que después hizo la iglesia de Fátima, un arquitecto muy Le Corbusier, muy bueno. Y me crié ahí, en ese lugar que después se transformó en un barrio residencial donde tenía como vecinos al presidente de la ESO o al Bungibón, y tenía todos capangas. Y entonces iba a un colegio ahí cerca porque a unas 7 cuadras había un barrio más humilde y después de ese barrio más humilde estaba la Cava, la que es hoy la Cava. Era un barrio de italianos y entonces al colegio mío iba una mezcla de rugby y descendiente de italianos más humildes, más trabajadores. Entonces me crié en eso, hice toda mi primaria y secundaria en ese colegio que se llamaba el San Francisco, que hoy se lo compró en un supermercado Coto y ya no existe más. Primero iba al Marileo, que quedaba una cuadra ahí, que era la quinta de Cafiero. Claro. Donde él, antes de que viva Cafiero ahí, lo alquilaban los mismos dueños de mi colegio y ahí yo hice el primer grado en el Marileo, que después fue la casa de Cafiero. Entonces era un lugar que todavía no se formaba bien. Eso era una mitad de cosas. Después se transformó en todo un barrio residencial y entonces uno también tenía la posibilidad y elegía sus amigos. Yo iba todo el tiempo a jugar al fútbol con los de esa que se llamaba Italia Chica, el barrio ese. Estaba todo el tiempo con ellos y no estaba con el mundo de los rugby o lo que era el CASI o el SIC. Ajá. No, por ahí en alguna fiesta haber ido, pero no me divertían, la verdad. No era ni un prejuicio ni nada. ¿Y eso te traía quilombos con tu viejo? No, mi viejo no. O sea, mi viejo era del CASI, pero era un hombre que siempre estaba más ligado a las letras era crítico de teatro y de cine en el 50 en el diario La Prensa. Después se dedicó hacia el periodismo, hizo un primer programa que llamaba ¿Cuál es su duda?, después se llamó El abogado del diablo, que lo hacía con un cura llamado Duris, sí, que era un gran teólogo, y en ese momento era muy bueno lo que hacía, estaba bueno lo que hacía, y sí, era gorila, todo el sanisidrense era gorila, o radical, que más o menos lo mismo. Un oxímoron. Claro, en todo sí. caso. No todos. Pero nací en ese mundo, pero era muy ligado, tenía mucha relación con los Di Tella en esa época, venían a casa, con Julieta Balbé, que tenía el Teatro del Bajo, ahí en Paseo Colón, frente a la Facultad de Ingeniería, había un teatro ahí, entonces ella traía obras, qué sé yo, en mi casa actuó Lupi, Ulises Dumont, muchos tipos que yo veía eso. Mi hermano después terminó el secundario y hizo la Escuela de Arte Dramático. Gonzalo. Entonces tenía un vínculo, y había un vínculo siempre con lo artístico en mi casa que era muy fuerte. Mex Urtiz Berea nació un 25 de octubre de 1960. ¿Cuándo te vas a París a tocar? Porque acá no podías vivir de eso. En el 85.
Ujú. 85, eso fue... O sea, tus 25 pirulos, ¿correcto? A mis 25 pirulos, sí. Ujú. Me fui ahí con mi hija Violeta de 6 meses y la madre. ¿Y te vas con una mano atrás y otra adelante o Sí. tenías algún resto de guita? No, muy poco, fue así. Y además saqué pasaje de ida sola. Estaba seguro que no volvía más. ¿Y hasta ese momento, después de terminado el secundario? Y ahí yo tuve la suerte de conocer en mi adolescencia, que fue lo que me cambió todo, fue conocer a la familia Vitale. Primero cuando tenía 16, a los 15 Lito fue mi maestro de batería. Y después a Dombi. Y el Dombi fue el que fue mi maestro de la vida y el que me enseñó todo. Todo fue el Dombi. Todo. Yo estaba ahí al lado así como un saltamonte, ¿viste? Estaba, en serio, me pasaba sábado y domingo construyendo una mesa o haciendo cualquier cosa y el tipo me iba hablando y me iba diciendo cosas maravillosas. Y así que yo aprendí todo del Dombi. Me enseñó a enseñar, después me dediqué a la docencia. Formé parte de ese grupo que se llamaba MIA, Claro. que eran los músicos independientes asociados en la década del 70, y fue un momento muy, muy, muy importante. Fue una suerte que me haya sucedido eso. Yo la verdad que no me alcanzaban los días de alegría estar en ese lugar. ¿Y por qué resolvés irte, aunque lo dije de alguna declaración que hiciste, Sí, de que acá no podías vivir de eso, más allá si querés de lo económico? sí, Porque te vas en plena transición democrática, cuando Sí. en verdad todos volvían. sí. No, pero no fue por una cuestión política. Fue como, o sea, siempre a mí me gustó, yo hacía free jazz, una cosa muy rara de música, y donde estaban todas las personas que me gustaban y hacían, eran Europa. Siempre veía los festivales y yo decía, quiero formar parte de eso, y justo un amigo también se fue, que era músico, y dijimos, bueno, hagamos algo como dúo, a probar suerte allá. La hermana de quien era la madre de Violeta, que la madre de Violeta, la hermana, vivía ahí en París, el hermano vivía en Frankfurt, y se daban las condiciones de, bueno, poder ir a hacer ahí y probar suerte. Pero te vas con uno atrás y otro adelante. Sí, nada. O sea, no habías juntado un mango. No, tenía muy poca guita, no me acuerdo, creo que eran $1.300, una cosa así, en esa época que era el franco, no existía el euro. Ujú. Y después me acuerdo que le vendí a mi padre un piano, un CP70, un Yamaha, un piano impresionante. ¿Le vendiste a tu viejo? Sí, le vendí entonces me mandó $5.000. Y con eso, y con lo que trabajaba ahí, porque hacía de todo, pegaba afiches. Yo le pegué las afiches a la campaña de Le Pen. Acá, viste que estabas buscándolo, acá soy yo. Te juro, porque hacía cualquier cosa. Entonces me dijeron, tienes que ir a pagar el afiche. Y ahí me enteraba, veía una afiche y era Le Pen, viste. Y estaban los árabes, todos me miraban y me lo despegaban y me provocaban. Y yo Como debía ser. Como debía ser, pero yo no sabía hablar francés, entonces no le podía decir que yo era un maldito sudaca, igual que ellos, estaban en la misma. Le ponían Le Pení, viste, el pene. Me acuerdo que con un marcador le ponían Le Pení. Después repartía afiches en los hoteles, a mí me tocaba el barrio número 8, y así me iba encontrando con la Torre Eiffel, me encontraba con el Arco de Triunfo, todo trabajando y buscando, porque no me podía dar la libertad de ir de turista, sino que había ido con ese sueño de cumplir y de ser músico y poder bancarme ahí mínimamente. Y bueno, y cuando empezaron a salir las cosas, empecé a tocar, ya era cuando me estaba volviendo y no daba para más la situación y me volví. ¿Y cuándo fue que te empezaron a salir las cosas? Y al final, después de los 7, 8 meses, toqué en la Casa de América Latina, después toqué en Toulouse una vez, toqué en otro lugar llamado el FIAP, ahí en París. Y nada, todo era programar con 1 o 2 años de anticipación un show, y no podía esperar 2 años yo. Entonces, no daba la situación. Violeta ya tenía 1 año y pico y dije, bueno, no volvemos, ya está. Cuando
te fuiste, no cuando volviste, claro. Sí. ¿Te fuiste con alguna cercana o lejana idea de que no volvías? De que llegado el caso podías resolver quedarte. No, me iba con la idea de quedarme ahí a vivir. Estaba seguro que era el lugar. Ya había terminado la agrupación mía en el 82, había terminado y estábamos ahí viendo qué hacer cada uno. Uh-huh. Y cuando volví con mucha energía de hacer cosas. Armamos un grupo con un compañero que era de mía, que era el Nono Belvis, que ya no está entre nosotros, y con él armamos un grupo llamado La Sonora del Plata, que hicimos 2 discos, y volví estaba bueno, estuvo bien, vino bien. Esas cosas en la vida, hasta probar qué pasa, y después te das cuenta que fue un cambio geográfico y qué sé yo, y que las cosas son otra cosa. Un poco la obra que estamos haciendo ahora. ¿Cuál? Se llama Qué Mundo Idiota, está ahí en el Picadero todos los viernes a las 22:30. La escribimos con Pedro Saborido, uh-huh, y la dirige Daniel Casablanca, y habla un poco eso de los sueños, ¿no? De que uno sueña cosas que después resultan otra cosa, son más o menos eso. Imagínate, yo terminé siendo actor, trabajando en la tele, en los medios, y yo quería ser músico de free jazz. Ese era mi sueño. Así que es raro todo eso. ¿Te cae alguna ficha de frustración con eso? El momento sí, había momentos sí, que sí me pasaba eso. Pero ya cuando volví armamos el grupo y dije, bueno, a partir de ese grupo ya tengo algo para salir a vender nuevamente a Europa. Pensaba en eso nuevamente, de volver a ir. Me acuerdo que mandé cantidad de discos, cassettes, a las embajadas de todos lados, todos los festivales. Algunos me contestaban, otros no, otros tienen que bancarse el pasaje, otros. Siempre era muy difícil y nunca se logró nada con eso. Y después apareció la televisión, que como bien funciona la televisión, tizna todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces lo tapó a ese deseo, y aparecieron otros. Y la música, hoy estoy en comunión con la música, con el espectáculo que estamos haciendo. También saqué un disco. ¿Cuándo volví a eso? ¿Cuándo se produce la historia de tu llegada a la televisión? ¿La buscás o te cae? No, me cae. Contalo. Yo estaba actuando ahí en el Paracultural, uh-huh, tocaba con el grupo La Sonora, y también hacía algunas cositas solo, y ahí lo conozco a Alfredo Casero, y empezamos a planear hacer algo en teatro con él y con Verónica Ginás. Sí. Venían los martes a la noche, te estoy hablando año 91, uh-huh, a comer y a planear cosas. Y ahí es como empecé a relacionar más con el mundo del teatro. Y un día Casero había empezado a hacer un programa que se llamaba De la Cabeza, y entonces ¿cómo olvidarlo? Me dijo si quería acompañarlo en el piano para un personaje italiano que hacía. Y fui, y el director artístico en ese momento era Roberto Cenderelli. ¿Te acordás? ¿Cómo no? Sí. Para los 80 fue... Claro. El director de televisión. Sí, muy revolucionó muchas cosas. Entre otras cosas dirigía, me acuerdo, el Monitor Argentino. Sí, ahí va. Sí, donde entre otros estaba Caparrós. Claro. Era toda esa movida de los 80. Exacto. Con Hermida con también. Hermida, sí, con el gordo Hermida. Era maravilloso. ¿Y entonces? Y entonces me vio haciendo ese sketch, tocando el piano. Y me dice, ¿no querés formar parte del grupo? Te contrato, qué sé yo. No podía creer. Y... ¿Por haberte visto tocar el piano? Sí, algo vio que le gustó. Entonces que formara parte porque De la Cabeza era como varios grupos, subgrupos, que hacían cosas, cada uno tenía 10 minutos, y después se editaba y se mandaba al aire. Y entonces el grupo era con Fabio Alberti, Casero y yo, éramos los 3 en De la Cabeza. Y bueno, y ahí mirá cómo son las cosas. Yo le digo, bueno, sí, está bien, firmo un contrato, pero te pido que me des 2 semanas de vacaciones. ¿De entrada? Sí, o... y me volví a París. Mirá, pero tenías una fijación. Tenía una fijación. Y con todos los contactos que había dejado, todo quería ir a volver a repasar
y entrevistarme nuevamente con la gente y eso, y volví y no pasó nada. Y no pasó nada, pero tenía en la cabeza la obligación de hacerlo, cerrar eso. Después de iniciarse junto con Lito Vitale y bajo las enseñanzas del Dombi Vitale, con la agrupación Mía, Músicos Independientes Asociados, que Mex menciona, continúa con grabaciones, entre otros con Javier Malosetti y con el mismo Vitale. Participa en recitales de La Vela Puerca y de Ciro y los Persas. En 2005 edita su primer disco como solista, Que la Bese, y después, mucho después, su nuevo disco que es Moi. ¿Cómo registras aquel momento de los 80? Me parece que te estoy hablando sobre todo de la tele. Sí. Aunque también de lo que era la movida del paracultural, bueno, Cemento. Sí. Con melancolía, con alguna añoranza de algún tipo, porque la verdad es que contrastado, cuando ves hoy tele, ¿no? Sí. Quizás sí, está bien, alguna cosa en el cable, no sé, me costaría. Ni hablar de Capusotto. Sí. Pero todo lo que acabás y más de recorrer brevemente, ¿no? El Gordo Casero, Altri Tempi, ¿no? Uno piensa hoy ideológicamente el Gordo Casero, bueno, pero lo que fue el Gordo pero más Casero, allá de eso es un genio, un genio. El Batman paraguayo debe haber sido no, cosa más desopilante. Un gran talento. Pero el Gordo, bueno, el propio Alberti, era una mezcla de renacer con potencia, que la verdad es que es muy difícil de encontrar hoy en la televisión argentina. Literalmente me parece que porque no existe, salvo el caso de la disruptividad de Capusotto. Por eso te preguntaba, ¿cómo registrás en tu cabeza aquel momento? Bueno, era un momento de mucha libertad. Tiene que ver esos 80 con la vuelta a la democracia. Pero sí, por libertad también la hay ahora, digo, y cambiaron las... Sí. Cambiaron los marcos quizá creativos, pero... Yo no sé bien el motivo de las cosas, pero siempre están y siempre vuelven y siempre hay gente con ganas de romper las estructuras y presentar... Éramos un grupo así totalmente anárquico y no creíamos en nada y no nos importaba nada y no mirábamos ni una planilla de rating ni nada. Pasaba que a Arnequian le gustaba y le hacía gracia y por eso estábamos ahí. Bueno, Arnequian tenía mucho de eso, ¿eh? Y bueno, en ese sentido debo decir que lo rescato. Pero claro que se jugó en cosas en los 90, se jugó, si querés ponerle las comidas, que para la época, vuelvo a usar la palabra, eran disruptivas, ¿no? No tenía tampoco necesidad, pero se copaba y por eso duró tanto ese programa. No era que tenía mucho rating ni nada. Pero bueno, había una necesidad, después muchas cosas copiaron a ese programa, quedó como un sello, era como cuando yo era chico veía Telecataplum, era lo mismo, yo sentía un espíritu así, sentía el espíritu de los uruguayos, eso, me gustaba eso, y se hacía en mi casa todo, y grabábamos en mi casa era la oficina de producción, y teníamos a una chica, Anita Peterbar, que es una directora de cine hoy buenísima, quien pasaba a máquina todas las cosas que decíamos todos ahí, y era un clima muy lindo, y tenía una sala con los instrumentos, y todos tocaban, y hacíamos música, era muy parecido a los uruguayos, ¿no? De alguna manera, el absurdo, y creo que siempre aparecen en distintos momentos cosas, nos tocó a nosotros en ese momento que pase eso, y de alguna manera todos, no tuvieron otra ambición, todos los que estuvieron ahí. O sea, siempre se mantuvieron fiel a ese lenguaje de hacer de humor, de hacer arte. O sea, nunca te los aprisionó la idea de masividad. No, fíjate, más allá de las pavadas que por ahí se digan o que diga Casero, esas cosas, son todas personas que realmente artísticamente son todos buenos, hasta Alacrán, ¿entendés? Lo veo y tiene un lenguaje muy personal y
y ni hablar Cedrón, el Capu, todos, la que era la Brisky, que divina que era la Brisky, esa fue la única que me enseñó algo, que me dijo algo, porque yo empecé a actuar con todos ellos, yo era músico, no tenía idea de lo que hacía, tenía un miedo, no entendía bien qué pasaba, empecé de a poco, y la Brisky fue la única que me dijo, vos sentís que te divertís, la estás pasando bien, es porque está bueno lo que estás haciendo. Y auspiciado por la Fundación Galocha, vamos a hacer un tema de nuestra autoría que habla claramente de una necesidad muy del tiempo de ahora. Pincha la chola, la chucha, porque te quiero, porque te quiero. Pi, pi, pi. Cuida mi chola morocha, porque te quiero, porque te quiero. Usa condón, Cuídate la pincha, no seas bobina, con guapucha para mojar. No estés llorando que no te molesta, cubrite el molusco con un condón. Pincha la chola, machucha, porque te quiero, porque te quiero. Cuido mi chola morocha, porque te quiero, porque te quiero. Usa condón. Cómprate capuchas en cantidades, que no te sorprenda que no tenga. Envaina la bombilla, no seas boludo de... Yo te estaba por preguntar si en el paso a la actuación vos venías o te pasó que te vino a la cabeza algún modelo o referente, local o extranjero. Muchos. Como te no digo que para imitar, obvio. No. A, influencias y... Puta, para hacer esto quizás debiera tomar algún espejo de esto otro, ¿me entendés? Sí, qué sé yo, en ese momento nos deslumbraba el Monty Python, Ajá. Por ahí el Saturday Night Live, algunas cosas. Había un grupo también francés, Les Inconnus, también que eran un trío que hacían este tipo de humor. Sí, qué sé yo. Y había variado dentro del grupo, había tipos que le gustaban más cosas populares, había otros que le gustaban cosas más crípticas, o qué sé yo, había de todo. ¿Pensabas en algún tipo de público cuando arrancaste en la tele con este tipo de humor? No pensábamos en el público, no nos importaba nada. No. Nosotros sentíamos que estábamos en el paracultural, seguíamos ahí y que... No. Me acuerdo que las primeras semanas Casero con Alberti se subían a los colectivos y le decían a la gente, por favor, vean este programa de La Cabeza, a tal hora, le decían a cada uno. Iban como repartiendo bolas. ¿Sabés que no sabía? Sí, por favor, porque si no lo levantan del aire, véanlo. Tenías que verlo por cable, además, no era fácil captar en Capital por aire a América. Claro. Sí. Entonces sí, no, siempre fue una cosa así. En un momento me acuerdo que nos peleamos porque el segundo año querían hacer de vuelta de La Cabeza y habían cambiado, lo habían sacado a Chenderelli. Ajá. Y lo habían puesto a Montero, ¿no? Carlos Montero. Ajá. Y Carlos Montero no nos quería nada. No tenía por qué quererlo tampoco. No lo podía entender el humor, no entendía nada. Le había quedado heredado ese grupo que ya habían cerrado todo porque... Estamos hablando para tanta gente que podrá no registrarlo de quién era el director nada menos que de 60 Minutos, ¿no? El director del noticiero de la dictadura, sí. De Malvinas. Sí. Para marcarlo ideológicamente, ¿no? Si querés no pongo en duda el talento del tipo, pero estamos hablando de esa persona. Pero venía con otra cabeza, otra cosa. Él quería poner otro tipo de humor más qué sé yo, más apago, más otro tipo de cosas. Sí, se entiende. Y entonces nosotros nos sentimos tocados ahí, mal. Entonces nos empezaron a mandar a grabar a La Plata, a los estudios de La Plata, que no sé si llegaste a conocerlos. No. Unos galpones, pero con 2 cámaras, pero no sabés que era TV Siberia, era una cosa... Era una cosa terrible, todo con máquinas muy antiguas, viste, rusas, y eran 2 cámaras y una caña, y nosotros veíamos que nos moríamos de frío y teníamos que hacernos los graciosos ahí, y cada vez nos iban sacando horas, estaban atentando para que nosotros renunciemos para que se lo tomaran. Y entonces nos pusimos firmes, no fuimos más a grabar. Y nosotros nos juntamos con Repeto, con Nicolás Repeto, que estaba asociado con Raúl Naya, que empezaban a producir televisión.
Entonces fuimos a hablarles de este problema que teníamos. Y Naya se hizo cargo de todo. Entonces entramos en juicio con América y empezamos a grabar un nuevo programa que se llamó, le pusimos Cha 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 de nombre, claro, que fue a partir de una cortina musical ese de Boris Vian, que canta, la tenía en un cassette Alberti, y estaba buenísima, entonces de ahí salió el tema, el nombre Cha Cha Cha. Y nos empezaron a hacer grabar, nos producía Repeto, en un lugar que quedaba ahí en Esmeralda y Paraguay, una casa antigua, era una caja de zapatos el lugar, con 2 cámaras, muy pobre, era medio como los estudios de La Plata. Y íbamos a ir a Canal 13, y él nos dijo, no, los tenemos que Canal 13izar, o sea, ponerles un smoking, hacerlos... Y no, parece que no dábamos, así, viste, al mono se los viste. Cha 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 marca una época, iba a decir marca un antes y un después, pero quizás eso sería mucho, demasiado. Y sí, yo creo que sí, es un modelo de muchos que después copiaron, pero con el buen sentido, como de inspiración. Me parece que fue en ese momento no había algo así, no había, estaba, bueno, una noticia rebelde, como un periodismo más así insolente, sí, y tenía su humor, pero programas así de humor, así de estas características, no, creo que no había. Lo único que me acuerdo es lo que siempre te digo, siempre te digo, lo que te dije, lo de los uruguayos, que veo una relación de alguna manera, porque eran todos bastante artistas los que componían ese grupo, y había una cosa así nosotros producíamos todo, pintábamos, Cedrón es un gran pintor, desarrollábamos sketch a partir de pinturas, pero que todo se realizaba y todo hecho por nosotros. Yo componía todos los temas musicales, les enseñaba a tocar los instrumentos a todos los actores, y nos presentábamos para tocar y tocábamos de verdad nosotros, y estábamos parodiando a un grupo que se llamaba los Pool Boys, que era como una especie, en ese momento, ¿cómo se llama? Bueno, un grupo famoso que estaba, yankee, bueno, ahora me voy a acordar. Y estábamos parodiando a esos, pero tocaban de verdad, y cantábamos de verdad, y hacíamos todo de verdad, era como esa era la propuesta. Como actor y en televisión, y además de La Cabeza y Cha Cha Cha, Mex también participó en Graduados, Los Exitosos Pels y Viudas e Hijos del Rock and Roll. Y como conductor estuvo al frente de Magazine for Five, claro está. Recuerdan, los protagonistas eran niños que representaban diferentes sketches. También condujo La Kermex junto con su hija Violette, el programa de entrevistas y musicales, y desde ya Pura Química por ESPN, por el que fue merecedor de 2 Martín Fierro por mejor labor humorística. En aquel momento, ¿empezaste a pensar que tu vida sería la actuación y este tipo de cosas, y que definitivamente ibas a poder vivir de esto? Sí, me acuerdo que yo viví de la docencia mucho tiempo, viví 14 años. La docencia, la forma... ¿14? Sí, desde el 78 hasta el 92. En el 92 que empecé de La Cabeza, seguía dando clases, y ahí a fin de año dejé de dar clases. Esa forma de enseñar que me había enseñado el padre de Lito Vitale, el Dombi, y pensé que siempre me iba a dedicar a eso, y de repente apareció esto otro, y en algún momento me quedé sin laburo después de hacer el cha-cha-cha y hacer unas cosas. Antes que aparezca el Forfait, estuve 1 año y medio sin laburo, y yo decía... ¿Sin laburo literalmente? Sí, sin laburo. ¿Y con qué te arreglabas? ¿Volviste a la docencia? ¿Qué onda? Bueno, ahí me empecé a plantear de empezar a dar clases de vuelta, y me costaba terriblemente, sentía como volver atrás, y era como dejar todo eso nuevo que había aprendido y que tanto me atraía. Y ahí en el 94 empecé a hacer el casting del Forfait con Cartoy Díaz, con Nora Mosenko, que era mi mujer en ese momento. De ahí salió la idea y empezamos a hacer casting,
y a fin de ese año del 94, yo seguía sin laburo, hicimos el piloto y iba a ir para Canal 13 también ese programa. Iba a suplantar lo que era Tato. Tato se fue del 13 y se fue a Telefe. Ajá. Y entonces iba a ir los domingos a las 21. Y apareció el efecto tequila, todo eso, entonces se murió todo, no había dinero para bancarlo. Y ahí aparecieron 95, claro. 95. Y ahí apareció BCC, un hombre que manejaba ahí, que se llamaba Mario Pinto, que se entusiasmó con la idea, le gustó, quiero hacerlo, y lo empezamos a hacer ahí. Escúchame, ¿y ese año y medio en que estuviste, como me acabas de decir, literalmente sin trabajar? Sí. ¿Cómo te arreglabas? ¿Te había quedado un resto de guita del paso por la tele? Me había quedado un resto de guita, germu? mi germu me bancaba, sí, así, iba pichuleando. Y ¿en algún momento te venciste? ¿Sentiste que tenías sensación de... Y muchas me derrotaron, veces. la perdí, me van a pasar factura por... Sí, muchas veces. Pero viste, soy vasco también, soy tosudo, voy para adelante y espero, no caigo así en lugares. Pero sí, pasé momentos horribles. Varias veces estuve así, lapsos sin laburo. Después cuando hice el Forfait, hicimos 2 años... Y en el tercer año ya no querían hacer más, no bancarlo más porque no podían, así que con problema tenía. Y yo dije, quiero hacer el Forfait en otro lugar, pero nada más quiero hacer el Forfait, no me interesa otra cosa. Me llamaban para hacer otra cosa, decían, no, quiero hacer esto. Y me pasé otro año y medio, hasta que en el 98 lo hicimos en TIC, cuando era el Mundial de Francia. Uh-huh. Y después hicimos en el 99 el último, que fue cuando las elecciones que ganó De la Rúa. Ese año lo hicimos en América, que fue el último Forfait, que estuvo bueno, fue más picante, con los políticos y todo eso estaba... ¿Cómo te agarra la crisis de 2000-2001? Me mata también, me mata. Ahí también en el 2002 me quedo... Yo estuve trabajando en la productora de Gastón Portal, que hacía la dirección artística ahí, 4 años, y en el 2002, por la crisis y todo eso, nos quedamos todos sin laburo. Y ahí estuve, pero trabajaba en un programa en la red con Virginia Hanglin, tenía una entradita, algunas cositas así. De pichuleo. Y después recién, después ganó Kirchner y después estuve como 1 año y medio, sí, también sin laburo y buscándola. Y después empecé a hacer ficción también, con Ortega, hice 4 ficciones ya, y ahí aprendí el oficio de actuar, de actuar en la tele, de leer un guión y hacerlo verdad y todo eso. Aprendí, nunca estudié nada, solamente estudié música con el Dombi, nada más, nunca estudié nada de las otras cosas. Hice de todo. En esa época también escribí guiones de cine, escribí 3 guiones cuando lo conocí a Agresti, porque en esa época, en el 2003, hicimos Valentín, esa película divina. Ahí conocí el restaurante Miramar en esa época, porque iba Agresti ahí. Y ahí él me enseñó, aprendí mucho viéndolo trabajar, entonces me empezó a gustar el cine, escribí unos 3 guiones, viví de eso también. Y a partir de algún momento que se extienda hasta la actualidad, ¿podés decir que te sentís estabilizado? ¿O sos de los que creen que siempre puede aparecer una malaria impensada que te tumbe otra vez? Sí, estoy acostumbrado a eso. Mi viejo también vivía así. Era parte de su trabajo y tenía épocas buenas y malas. Y estoy, criado así y estoy acostumbrado a eso. Y me parece que está bueno que sea así. Siempre fue así. Yo trabajé 7 años en ESPN. Nada me duró tanto, ni una mujer me duró tanto tiempo. 7 años, una enormidad. Y yo al final ya estaba aburrido. Pero me pagaban bien, hacía lo que quería, podía proponer cosas y las hacía, qué sé yo.
pero seguir en un mismo lugar tanto tiempo a mí me rompe la cabeza. Entonces necesito que sucedan cosas nuevas, porque si no es como necesitas que reinventarte. Sí, si no tiene vida. ¿Y ahora en qué estadio estás respecto de eso? Y ahora estoy con la obra de teatro, algo que tampoco, nunca me interesó mucho el mundo del teatro y todo eso. Y bueno, y esto fue por empezar a verme con Pedro Saborido todos los sábados al mediodía. Tipo encantador, además, ¿no? Es divino el Pedro. Los últimos 4 años nos vemos así una vez por semana y nos juntábamos con la idea de armar una obra, empezamos a escribir y justo a mí me salió de hacer un disco para Sony, entonces tenía que salir a tocar y a él se le ocurrió, bueno, hagamos una obra de teatro a partir de eso. Y surgió esto que hoy se llama ¿Qué mundo idiota? ¿Qué mundo idiota que remite a qué? ¿Qué mundo idiota? Y remite a eso, a todas las cosas que uno quiere llevar adelante y hacer en este mundo estúpido que tiene muchas complicaciones. Y es eso, la historia de la obra es una persona, soy yo, que viene a presentar su disco, y lo que tiene es que todos los músicos son todos gerentes de la compañía discográfica que vienen a ver de cerca el trabajo. Entonces me van modificando constantemente, me interrumpen, empieza a haber un montón de cosas para que eso, ellos tienen la fórmula del triunfo, y yo empiezo a perderme, a hacer una porquería en el medio de todo eso. Y bueno, y habla de los sueños, habla de eso, de lo que uno sueña, que sueña ser un músico y que la compañía te acompañe y que sea exitoso y que funcione así, y después resulta ser todo otra cosa. Y está muy linda, es muy romántica y muy graciosa la obra. Sobre las tablas, Mex presentó Pasión Inútil, un show de música, monólogos y situaciones humorísticas junto a Marcelo Chirinos. Y actualmente, claro, Qué mundo idiota, con textos propios y de Pedro Saborido, nada menos, como lo cuenta en el teatro El Picadero. Y en cine participó en 2 películas de Agresti, Valentín, claro está, y Un mundo menos peor. Cuando pensás en el futuro, parece una pregunta demasiado convencional, pero me parece que encaja bien con todo lo que venís relatando y pintando de tu personalidad. ¿Lo pensás solo en el corto plazo? Porque se deduciría eso. A ver, sí. Ahora estoy feliz con Qué mundo idiota, laburando con Saborido. Sí. Más alguna otra cosa que estés haciendo. Sí. En este caso la pregunta no apunta a la descripción puntual, sino a cómo te relacionás con y esto cuánto dura. ¿Se entiende? Sí, pero que es raro. Yo estaba haciendo una serie que se llama Fanny la Fan, y la levantaron. Medio que de la noche a la mañana, sí, ¿no? No veo mucha televisión abierta, pero algo de eso me enteré. Fue así, y una cosa muy rara en la televisión abierta que pase eso. Tuvo una semana al aire, no funcionó. Yo ya no sé si ya es tan raro, Mex, ¿eh? No, todo va ahí, cambia, ya no va a haber más ficción en la televisión de aire, porque la gente ve y las cosas cuando quiere, no cuando, viste, le ponen solamente el partido, te ajustás a un horario o algo que vayas a ver afuera, pero si no es, yo sé que ahora voy a ver esta serie, viste, y lo pones y lo tenés el poder de eso ya, los tipos, entonces la televisión quedó para gente de 40 años para arriba. Ya toda la pendejada hace eso, agarra el teléfono y lo ve cuando quiere, en el momento que sea. Sí, no solo la pendejada, pero estabas en... Sí. Estabas haciendo Fanny la Fan. Fanny la Fan y se levantó, claro, entonces yo iba a tener trabajo hasta, o sea, igual respetaron mi contrato, todo, pero hasta diciembre. Hasta diciembre de este año. De este año. Entonces iba a hacer esto y la obra y nada más. Ahora eso se fue y estoy haciendo la obra y estoy pensando con Pedro en hacer algo en la tele nuevo y eso me entusiasma mucho. Me copa. Cuando pasa una cosa así, para el caso lo de Fanny la Fan. Sí. Punto 1. ¿Tenés explicación respecto de por qué pasa? Y punto 2. ¿Cómo lo tomás? ¿Como algo que es propio de este medio a esta altura del campeonato o qué mala suerte que tuve yo?
El uno es si tenés explicación. No. ¿Qué sabes por qué te hago Sí. la pregunta? Porque remite a qué pasa en el mundo de la ficción, de cuánto se espera, qué es lo que pega, qué es lo que no se espera que la gente pegue, qué es lo que de pronto Sí. pega, pero jamás hubieras esperado qué es, ¿entendés? Bueno, pero eso realmente es una tómbola, porque... ¿Es tómbola? Y en algunas cosas sí, porque vos decís, bueno, hagamos Walking Dead, hagamos cosas de ¿cómo se llama esto? Los zombies, que está de moda, entonces no puede fallar. Y por ahí, viste, la gente ya está agotado de hacer eso y propones algo así que ya no. Digo, no es que los productores, o este chiste como yo te hago yo, que están los gerentes como músicos de la banda para ver de cerca, como que los tipos que saben perfectamente qué funciona y qué no funciona. Esos tipos también, los que arman como... Yo me olvido los nombres de las artistas. Bueno, no es grave, hay cosas peores. Sí, bueno, pero hay muchos cantantes, por ejemplo, de música pop, que no son artistas, que son mujeres lindas o tipos guapos, que le consiguen un tipo que compone, que escribe, que le queda bien, le enseñan a cantar y qué sé yo, y lo venden como un producto y sale y explota, ¿viste? Y eso es así ahora también, mucho, y cambia. Y a veces funcionan y hay veces que no funcionan. Prueban y dicen, no funcionó, ¡bum! Otro, busquemos otro. Se dedican a eso. Y es más difícil encontrar cada vez al tipo que haga cine de autor o que tenga tanto protagonismo como podía tener un Coppola o qué sé yo, tantos directores increíbles, los italianos, en una época que uno nombraba. Ahora son otra cosa, van a lo seguro. Y en la tele pasa lo mismo. La tele, vos sos un Fíjate que número. lo seguro falla, Mex. Sí, bueno, más bien, pero tienen un resto. La serie esta que decís, Fanny la Fan, Sí, tuvo una promoción infernal. sí, pero no funcionó. Era más complicada que la otra serie por ahí que estaba en Canal 13, que ya estaba, que es donde está mi hija, Las Estrellas. Sí. Esa serie ya había iniciado, se instaló antes, y salir a competirle a algo que ya está instalado era difícil, y era otra propuesta, y era más complicada en el sentido de guión y de trama, y no se enganchó la gente, y estaba buenísima. Estaba el Puma Goiti, estaba la Ginás, unos personajes increíbles haciendo todos todos los que estaban ahí, todos pero buenísimos, y no funcionó. Es raro porque cambió, y a veces uno extraña por ahí a los Romay, ¿entendés? Que había un tipo que... Aguantar. Y aguantaba, él creía en eso y aguantaba. ¿Entendés? Acá miran así el número, no, chao, afuera. No importa, hace 60 capítulos y siguieron grabando para que lo tienen ahí como algo que cierran y después algún día lo venden en algún otro lugar o no, ¿entendés? Pero no... ya no hay esos tipos que uno se enojaba contra los Romay o contra el Héctor Ricardo García, no me acuerdo, Yankelevich, todos los que manejaron. Si me apuras mucho, el propio Urnequian, a partir de lo que contaste. Claro, exactamente. De que porque a él lo divertía Exacto, un programa, se exacto. hacía encima del rating. Exactamente, eso, exactamente ese es el ejemplo. Eso. Y acá ahora es, por ejemplo, Telefe, ¿cómo se llama? Viacom, no, ¿cómo se llama? Se dice algo así. Bueno, Sí. la empresa esa, Sí. que son los de Nickelodeon, y que son personas que nunca vas a conocer, que nunca sabes dónde están o quiénes son los que deciden, y le dan una planilla y miran y van tachando o ponen por arriba y nada más, no les importa nada. Y el mundo se transforma en eso cada vez más. Todo lo que tenga que ver con contenido y todas esas cosas es así. La segunda parte de la pregunta, o la subordinada a la primera, es si cuando pasa este tipo de cosas, para el caso del levantamiento de un presunto éxito, Sí. te desacomoda y en qué tipo de futuro pensás, si en un futuro de muy corto plazo, por cómo sos vos o por este mundo que acabas Sí. de relatar. No, ahí empiezo a pensar bien qué hacer, para dónde ir, cómo es, las cosas cambiaron mucho, entonces empiezo a analizar, pero siempre con ganas de hacer algo que me sea original para mí, que me sea, que me sorprenda y que me divierta y que me proponga algo que nunca hice algo nuevo. Y no te calienta demasiado si acaso eso no sale. Necesitas No, necesito eso. reafirmarte en tu autenticación. Sí, qué sé yo. Sí,
eso, divertirme, pasarla bien. No es que digo, bueno, me voy a proponer, no, tengo ganas de armar algo yo nuevo, llevarlo adelante, tener una idea y que eso exista. Eso es lo que más me divierte. ¿Eso qué es lo que más te divierte? Si miramos para atrás, Sí. Desde esta propia nota donde fuiste contando buena parte del decurso de tu vida en términos profesionales, Sí. ¿significa que nunca hiciste concesiones o que las que hiciste no fueron graves? Sí, claro. No me recuerdo haber hecho algo. Y si fueron graves o fueron así. Graves, serias, te sí, preocuparon. o fui una vez a una cosa y después vi que no era y no fui más. Pero nunca hice algo a pesar mío. No. O por ahí, qué sé yo, por ejemplo, lo de pura química. Yo dije, me acuerdo, me llamó un amigo que es gerente de ahí de ESPN, amigo de la infancia. Me dice, ¿te quieren acá a mí? Le digo, ¿qué tengo que ver con el deporte? No tengo idea de nada. Soy hincha de Independiente. Soy hincha de- Es todo lo que sé. Claro. Y él me dice, sí, yo también no entiendo por qué, pero insisten en que estés. Y dije, bueno, probemos un mes, le dije. Yo no lo conocía ni a Germán Pavlovsky, a Zabaleta, el tenista, no conocía a ninguno de los que estaba ahí, formaban parte del programa. Y dije, bueno, probemos un mes. Y me quedé 7 años. Me dejaron traer a mis productores, traer a gente que escriba, armar qué sé yo, y transformarlo en otra cosa, ese programa, y hacer unas entrevistas donde yo armé toda esa cosa, que me metía Sí. y todo eso, que me divertía, haciéndome el periodista, haciendo un personaje de un periodista, como hablando seriamente de eso. Entonces sentaba en un lugar donde me estaba divirtiendo y me pagaban por eso. Y está bien, no digo que ya sea una gran realización o alguna idea genial ni nada, pero es eso, donde siempre estoy, tengo que meterme y hacer algo. Si no, en todo. Ahora en Fan y la Fan estaba Tomás Fonsi y el chiquito uruguayo Nicolás Furtado, que Ujú. es el que hizo El Marginal. Ujú. Y armé un grupo, tenían que tocar y los hice ensayar, venir sí? a casa, sí, y después sonó bárbaro, estuvo, y eso me gusta, me meto, me piden y qué sé yo, y llevo adelante y compongo, y donde estoy siempre tengo un momento creativo, algo que, qué sé yo, me divierte hacer eso. Decime quién sos vos. Epa, qué sé yo, eso, una persona que tiene sueños y hace lo imposible por llevarlos adelante y que existan. Entonces tengo una cosa de ir para adelante. Yo creo que es del vasco. Mi papá decía eso, decía que el vasco era cuando veía una puerta que decía tire, él la empujaba y le empujaba hasta abrirla, hasta hacerla puerta para un sentido. Y tengo algo de eso, no tan bruto, pero sí de empujar y llevar para adelante, y me divierte eso. Y después me encuentro que por ahí estoy actuando y soy más actor y lo disfruto y aprendo mucho con mi hija me hablamos mucho, es muy inteligente, me ubica y me enseña mucho a cómo armar los personajes, cómo piensa, la psicología, todo eso me divierte, todo ese mundo que tiene que ver con lo que es armar esa ficción, sea un programa de humor o que sea lo que sea, saber cómo son los piolines de todo eso y cómo se hace para llevarlo adelante y que exista, eso siempre me interesa hacer. Mex Urtiz Berea.